Me llamo Eli Dawson y fallecí el 2 de septiembre de 2023, con solo 10 años. Vivía con mi mamá y mi hermana mayor en un tranquilo suburbio, cerca de Charleston, Carolina del Sur. Me encantaba jugar afuera, especialmente después de la lluvia, cuando el aire olía a agujas de pino mojadas. Era un niño tranquilo. Siempre llevaba un cuaderno en mi mochila. Pasaba más tiempo dibujando ángeles y dinosaurios que hablando en clase. Nadie esperaba que tuviera una historia como esta. Pero lo que experimenté, al escuchar a Jesús mismo, es algo que nunca podré olvidar. Y no puedo quedarme callado al respecto. Era una mañana de sábado, y mi mamá nos había llevado a visitar a mis abuelos. Recuerdo estar jugando en el patio trasero con mi primo Gabriel, tratando de mostrarle lo rápido que podía correr por el césped. Nos reíamos, sin aliento de perseguirnos, cuando me golpeó un dolor agudo y repentino en el pecho. Me desplomé. Antes de poder gritar, lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue el cielo azul sobre mí parpadeando, como si alguien acabara de apagar las luces en el cielo. Lo que siguió no se sintió como sueño, ni como un sueño. Un momento. Estaba en el césped con mi mamá gritando mi nombre, y alguien marcando el 911, y al siguiente, estaba flotando. No volando con alas, sino ingrávido, y elevándome sin esfuerzo. Podía verlos abajo. Mi cuerpo inmóvil, mi primo congelado, mi cuerpo inmóvil, mi primo congelado, mi mamá llorando y golpeando mi pecho. Las sirenas de la ambulancia resonaban en la distancia, pero no tenía miedo ni estaba confundido. Se sentía pacífico, como si hubiera atravesado una puerta invisible, hacia algo más grande de lo que jamás había imaginado. Todo a mi alrededor comenzó a brillar. No era solo luz, estaba viva. El aire brillaba con algo que solo podía describir como música, aunque no provenía de ningún instrumento. Era como si cada partícula de luz estuviera cantando una nota que hacía que todo mi ser se sintiera conocido y seguro. Luego la luz me atrajo hacia adelante, sin paredes, sin túnel, solo movimiento. Estaba siendo atraído hacia algo completamente puro e infinito. Fue entonces cuando lo vi, de pie en medio de este lugar radiante, más brillante que cualquier cosa, pero podía verlo claramente. Parecía un hombre, pero más que un hombre. Sus ojos fueron lo primero que noté. No solo me miraban, me leían, me conocían, y aún me amaban. No habló con su boca. No tenía que hacerlo. Las palabras aparecieron dentro de mi corazón, como si siempre hubieran estado allí, y dijo: Eli, eres mío. Caí de rodillas, no por miedo, sino porque mi alma sabía que él era todo lo que siempre había anhelado. El calor de él era como estar frente al sol, pero en lugar de quemar, sanaba. Cada miedo, cada dolor, cada pensamiento solitario que había tenido se desvaneció en ese momento. Recuerdo pensar: así es como se siente estar en casa. Luego me miró, y el calor cambió, no se fue. Simplemente se volvió más serio, aún amoroso, aún gentil, pero había peso detrás de su mirada. No puedes quedarte, dijo. Tienes algo que contarles. No entendía. Miré alrededor a la belleza, la paz, la luz que zumbaba con amor, y no quería irme. ¿Pero por qué?, pregunté en mi corazón. ¿Por qué yo? Solo soy un niño. Caminó hacia mí y se arrodilló para que estuviéramos al mismo nivel. Porque hablarás lo que otros no, porque tu voz no tiene agenda, porque lo que viste no será tergiversado, y porque el tiempo es más corto de lo que piensan. Sus palabras me golpearon como olas, la verdad inundando mi interior de una manera que no podía resistir ni olvidar. Luego su rostro se volvió sombrío. Hay un mensaje que debo mostrarte, dijo, y no será fácil de llevar. Asentí, no por valentía, sino porque sentí su amor incluso en la seriedad de ello. Tocó mi frente, y todo a nuestro alrededor cambió. La luz se atenuó ligeramente, y de repente sentí que estaba de pie al borde de algo aterrador, como si estuviéramos a punto de entrar en una tormenta. Pero incluso entonces no estaba solo. Él estaba conmigo, sosteniéndome. Y lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. En el momento en que Jesús tocó mi frente, sentí que estaba siendo transportado, no a través del espacio, sino a través del tiempo. El resplandor pacífico a nuestro alrededor se desvaneció en algo más oscuro, más denso, como una niebla hecha de tristeza y fuego al mismo tiempo.
No tenía miedo, no de la manera en que lo estaría si un monstruo saltara de las sombras, pero toda mi alma temblaba. Jesús seguía a mi lado, tranquilo y firme, y su presencia como un ancla en la tormenta que estábamos a punto de enfrentar. Levantó su mano y señaló, y de repente la niebla se apartó. Lo que presencié no era ni el cielo ni la tierra. Era algo intermedio, como una vasta pantalla viviente que se extendía por el horizonte. Las imágenes no solo eran visibles, eran tangibles. La primera escena que vi fue un mundo en caos. Ciudades desmoronándose, cielos volviéndose rojos, y personas huyendo, no de la guerra o tormentas, sino de un miedo invisible que los llevaba a volverse unos contra otros. Padres cerraban sus puertas contra vecinos, y las iglesias cerraban sus puertas a los desesperados. Líderes hablaban desde escenarios, pero sus palabras eran huecas, prometiendo paz mientras escondían espadas detrás de sus espaldas. Jesús habló, no con ira sino con dolor, diciendo, «Ya no me ven, solo se ven a sí mismos». Luego vi algo aún más extraño, personas con marcas brillantes en sus manos y frentes. Algunos estaban orgullosos, otros confundidos y asustados, y unos pocos intentaban borrarlas, pero no podían. Estas marcas no eran físicas, eran espirituales, representando lealtad y elección. Le pregunté a Jesús qué significaban, y con una mezcla de tristeza y verdad, dijo, «Estos son los signos de aquellos que no se inclinan ante mí, sino ante el sistema del miedo». No entendía completamente, pero algo profundo dentro de mí sí. El mundo estaba siendo dividido no por raza, nación o riqueza, sino por confianza y en qué elegían poner su fe las personas cuando todo lo demás colapsaba. Luego, me mostraron otra visión, más escalofriante que el caos. Vi niños, cientos, incluso miles, siendo enseñados cosas que apagaban sus espíritus. No solo mentiras sobre el mundo, sino mentiras sobre ellos mismos, haciéndoles olvidar que fueron hechos a imagen de Dios. Maestros con sonrisas amables repartían veneno envuelto en papel colorido, y las pantallas brillaban con imágenes aparentemente inofensivas que susurraban oscuridad. Algunos niños parecían confundidos, algunos lloraban, pero muchos lo absorbían, sin saber que estaban siendo robados. Jesús se volvió hacia mí, su voz firme. «Por esto te envío de regreso, porque los pequeños están siendo desviados, y sus guardianes duermen». Sus palabras golpearon fuerte. Pensé en mi hermana y en los niños de mi clase de escuela dominical, dándome cuenta de lo fácil que era distraerse, creer todo lo que se veía en línea, confiar en las voces equivocadas. Las escenas cambiaron nuevamente, mostrando iglesias, grandes y pequeñas, llenas de personas cantando y predicando. Pero algo estaba mal. Podía ver a través de las paredes hacia los corazones. Algunas personas brillaban con amor genuino, pero la luz de otras era tenue. Cantaban en voz alta, pero sus mentes estaban en otra parte. Algunos pastores hablaban de Jesús, pero detrás de sus ojos veía orgullo, control, incluso avaricia. Jesús susurró, «Muchos me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí». Fue entonces cuando vi una línea, un hilo dorado delgado que corría por la tierra, atravesando hogares, iglesias, ciudades, incluso el desierto. Le pregunté a Jesús qué era, y él dijo, «Este es el remanente, mis elegidos, no elegidos por privilegio, sino por pureza. Han sido refinados por el fuego, rechazados por el mundo, pero no me han soltado. Luchan, pero aún creen, y brillarán cuando el mundo se oscurezca». Sentí una mezcla de esperanza y tristeza. Esperanza de que algunos aún se aferraran a la verdad, tristeza porque eran pocos. Entendí entonces que la advertencia que Jesús me dio no era solo para el mundo, era para la iglesia. «Diles», dijo Jesús, «que mi regreso está más cerca de lo que piensan». No como una fecha para temer, sino como un llamado a prepararse. No vengo para asustar, sino para separar el trigo de la cizaña, lo real de lo falso, lo humilde de lo orgulloso. Las lágrimas llenaron mis ojos. No sabía qué decir, solo era un niño. ¿Qué podía hacer? Jesús colocó su mano sobre mi corazón nuevamente, y esta vez sentí poder. No del tipo que te hace fuerte en músculos, sino fuerte en el alma. «No estás solo», dijo. «Hablaré a través de ti. Solo sé fiel. Solo sé dispuesto». Con eso, las y dispuesto. Visiones se desvanecieron.
La niebla se levantó y sentí que mi espíritu comenzaba a descender de nuevo hacia mi cuerpo. Pero antes de irme, Jesús me dio una última palabra. Adviérteles, ámalos, guíalos de regreso a mí. Cuando mi espíritu descendió de nuevo a mi cuerpo, no fue una reunión pacífica, fue violenta, como caer desde una gran altura en un espacio demasiado pequeño para contenerme. Jadeé antes de que mis pulmones recordaran cómo respirar. La habitación del hospital era un caos, enfermeras gritando, máquinas pitando, erráticamente, la voz de mi madre gritando mi nombre, como si fuera la única palabra que aún podía decir. Abrí los ojos, pero por un momento, realmente, no había vuelto. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma estaba estirada, aún atada a algo más alto, más santo. Pasaron minutos antes de que pudiera sentir verdaderamente el peso de mi cuerpo de nuevo. Y cuando lo hice, fue insoportable, no por el dolor, sino por lo que ahora llevaba. Había mirado a los ojos de Jesucristo, visto almas vagando, marcas brillando, iglesias dormidas y niños absorbiendo veneno. Me habían mostrado lo que tan pocos ven, la verdadera causa de la ceguera espiritual. Y ahora solo era un niño de nuevo, un chico acostado en una cama de hospital con monitores pegados a mi pecho. ¿Cómo explicas la eternidad a personas atrapadas en el tiempo? Los doctores lo llamaron un milagro. Dijeron que había estado en línea plana durante casi 4 minutos y luego, sin ninguna explicación médica, regresé. Una enfermera susurró que había estado rezando. Otra dijo que vio un extraño resplandor a mi alrededor justo antes de que mi corazón comenzara a latir de nuevo. Pero la primera persona que realmente escuchó fue mi madre. Le conté todo, no de una vez, sino pieza por pieza a medida que mi fuerza regresaba. Al principio, me miró como los padres miran a los niños con imaginaciones salvajes. Pero luego le conté cosas que no podía haber sabido, como lo que las enfermeras estaban haciendo mientras estaba inconsciente. Describí una herramienta que había caído bajo la cama, algo que ella había visto, pero no le había contado a nadie. Le dije los nombres de ángeles que nunca había escuchado antes en ningún libro o película. Ella lloró, no por miedo, ni siquiera por tristeza, sino porque me creyó. En lo profundo de su propio espíritu, una vez había rogado a Dios que se revelara a ella de una manera innegable, y ahora, a través de su hijo, lo había hecho. Pero no todos estaban tan abiertos. La noticia se difundió rápidamente en nuestra comunidad de la iglesia. Algunos estaban intrigados, incluso conmovidos. Otros lo descartaron. Solo estaba alucinando, dijo un anciano. Las experiencias cercanas a la muerte son todas químicas. No hagas doctrina de los sueños. Eso dolió más de lo que esperaba. No, estaba tratando de escribir una nueva doctrina. Estaba tratando de salvar vidas. Porque Jesús no me había enviado de regreso con sugerencias, me había enviado de regreso con una advertencia. En las semanas siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Me despertaba a las 3:33 a.m., casi todas las noches, mi corazón latiendo con fuerza, versículos de las Escrituras ardiendo en mi mente, unos que nunca había memorizado antes. Mi apetito por los dibujos animados y los shadow. Asken Manta, videojuegos desapareció. En cambio, me encontraba pasando horas leyendo la Biblia, no por obligación sino por desesperación. Era como si el cielo hubiera abierto una parte de mi alma, y ahora solo la verdad divina podía satisfacerme. Luego vinieron los sueños, vívidos y detallados, cada uno conectado de alguna manera con lo que Jesús me había mostrado. En uno, estaba en una iglesia viendo a la gente cantar con ojos vacíos. En otro, vi campos de trigo y cizaña siendo cosechados, y ángeles moviéndose rápidamente con hoces de luz. En el sueño más inquietante, vi un reloj, antiguo y dorado, suspendido en el cielo, contando no con segundos, sino con elecciones. Cada ticker representaba a alguien tomando una decisión final sobre la eternidad. Intenté compartir estos sueños con nuestro grupo de jóvenes. Algunos chicos se rieron. Unos pocos se sintieron incómodos. Sin embargo, una chica, llamada Leila, se sentó en silencio atónito todo el tiempo. Después de que todos se fueron, se acercó a mí y susurró: «Yo también he visto el reloj». Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no era el único. Había otros, niños, adultos,
personas a las que se les habían mostrado cosas similares, advertencias, visitaciones. No estábamos locos, no estábamos mintiendo. Estábamos siendo preparados. Comencé a sentir una gran responsabilidad, como si llevara un fuego dentro de mí que no podía permitirse apagar. Ya no era solo un niño, era un mensajero, un testigo, y no importaba cuán incómodo o rechazado me sintiera. Tenía que hablar, porque el tiempo era corto. Aún recuerdo la primera vez que me levanté frente a la congregación para compartir mi historia oficialmente. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba, no era elocuente, pero era honesto. Les conté lo que vi, les conté lo que Jesús dijo, y, cuando miré hacia arriba al final, no vi aplausos ni elogios, vi lágrimas, hombres adultos sollozando en silencio, madres abrazando a sus hijos, un silencio tan denso que podías sentirlo presionando contra tu piel. Algo había roto. No, porque yo fuera especial, sino porque Dios había usado a los débiles para confundir a los fuertes. Después de esa noche, nuestra iglesia comenzó a cambiar. Lentamente al principio, la gente comenzó a confesar pecados secretos, los matrimonios comenzaron a sanar, las reuniones del grupo de jóvenes se convirtieron en vigilias de oración. Algunas familias incluso abrieron sus hogares para noches de adoración regulares, que se sentían más como reuniones en el aposento alto que eventos sociales. Pero nunca olvidé el mensaje. Jesús no me había mostrado esas cosas para entretener, me las había mostrado para que pudiera advertir. Y la advertencia no había mostrado para que pudiera advertir. Terminado. Había más que quería que compartiera, más aún por venir, me había dicho. Hablaré a través de ti, solo sé fiel, y así lo sería. En los meses que siguieron a mi regreso, quedó claro que no solo había regresado con un mensaje, había regresado cambiado, y no solo emocional o espiritualmente. Había algo diferente en mi propia presencia. Los animales reaccionaban de manera extraña conmigo. Algunos más afectuosos, otros con visible incomodidad. Mis sueños se volvieron aún más vívidos, a veces despertándome con lágrimas corriendo por mi rostro antes de que siquiera entendiera lo que había visto. El tiempo, también, comenzó a sentirse diferente. Más lento en algunos momentos, dolorosamente rápido en otros. Era como vivir en dos reinos a la vez. La tierra y la tierra. Eternidad, cada uno tirando de mí en direcciones opuestas. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Una noche a mediados de abril, me desperté de un sueño aterrador. En él, estaba de pie en una orilla, y una ola masiva, negra, diferente a cualquier cosa en la naturaleza, se precipitaba hacia la tierra. Pero la ola no estaba hecha de agua, estaba hecha de voces, gritando, riendo, burlándose, todas entrelazadas como una tormenta de desesperación. Justo antes de que golpeara, vi a personas dándole la espalda, distraídas por dispositivos brillantes en sus manos. Nunca lo vieron venir. Cuando se lo conté a mi mamá, no lo cuestionó. Rezó conmigo, ayunó conmigo, y luego hizo algo valiente. Compartió mi sueño con nuestro pastor. Para mi sorpresa, él lo tomó en serio. Convocó una noche especial de oración para nuestra iglesia, y lo que sucedió después, aún no puedo explicarlo completamente. Esa noche, mientras nos reuníamos en el santuario, tal vez 40 de nosotros en total, la atmósfera se sentía pesada, casi eléctrica. La gente estaba adorando, sí, pero algo estaba cambiando. De repente, la gente comenzó a caer de rodillas, arrepintiéndose en voz alta, muchos por cosas que nunca habían confesado antes. Hubo llantos, lamentos, risas. Una mujer colapsó bajo el poder de algo más grande que nosotros y comenzó a hablar palabras que nadie podía entender. Nuestro pastor lo discernió como un mensaje en el espíritu, y su interpretación sorprendió a la sala. La hora se acerca como un ladrón. La nube de voces se levanta. No duermas como otros duermen. Despierta, mi novia, y recorta tus lámparas. A la mañana siguiente, la estación de radio cristiana local lo llamó un avivamiento, y tal vez lo fue. Pero para mí, fue algo más profundo. Fue una confirmación. La ola era real, y estaba llegando. Alrededor de ese mismo tiempo, mis sueños comenzaron a mostrar fechas. Veía calendarios con días individuales marcados, algunos en rojo, otros en oro. 13 de mayo, 5 de junio, 18 de septiembre,
siempre parpadeando una vez y luego desvaneciéndose antes de que pudiera preguntar qué significaban, pero cada fecha se sentía pesada. Comencé a escribirlas en un diario, rezando por cada una. En más de una ocasión, después de que pasara una de esas fechas, ocurría un evento noticioso global, un desastre natural, agitación política, un extraño signo en el cielo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero había dejado de creer en las coincidencias el día que mi corazón dejó de latir y me encontré cara a cara con Jesús. Entonces sucedió algo aún más aterrador. Empecé a ver las marcas de nuevo, no en visiones, no en sueños, sino en la vida real. Al principio, era sutil, un leve brillo en la frente de alguien mientras pasaba junto a mí en la escuela. Un resplandor momentáneo en el rincón de mi ojo durante el culto dominical. Pensé que estaba imaginando cosas hasta que extendí la mano y toqué el hombro de una compañera de clase, y ella se echó hacia atrás, luciendo sorprendida. «¿Cómo supiste que estaba pensando en eso?», preguntó. No había dicho una palabra, pero lo sabía. Podía sentir su arrepentimiento antes de que siquiera abriera la boca. Ya no era solo visual, era sensorial, emocional. Podía sentir la temperatura de las almas de las personas, y algunas estaban heladas. Dejé de intentar explicarlo. Dejé de intentar convencer a los demás. Simplemente obedecí. Cuando Dios me decía que hablara, hablaba. Cuando me decía que llorara, lloraba. Cuando me decía que guardara silencio, cerraba la boca, incluso si me quemaba. Algunas personas empezaron a llamarme extraño, otras me llamaron dotado, pero no era ninguno de los dos. Solo era un chico con una advertencia, un testigo de algo demasiado sagrado, demasiado urgente para ignorar. Un día, mi mamá y yo estábamos caminando hacia la tienda de comestibles cuando vi a un hombre, de mediana edad, vestido con jeans gastados y una sudadera, con capucha descolorida, mirando fijamente al pasillo del pan. Al pasar junto a él, sentí un golpe en el pecho. Miedo sofocante. Mis rodillas se doblaron y jadeé. Mi mamá me sostuvo. «¿Qué pasa?», susurré con urgencia. «Ese hombre está a punto de hacer algo terrible. Se está ahogando». Sin dudarlo, ella se acercó a él con amabilidad y le preguntó si necesitaba ayuda. Justo allí, frente a los muffins ingleses y los bagels, se echó a llorar. Confesó que acababa de perder su trabajo, su esposa lo había dejado, y planeaba quitarse la vida esa noche. Había rezado por una señal de Dios justo antes de que pasáramos. No fue una coincidencia, era una ola que se estaba formando, y yo comenzaba a verla elevarse en los corazones de la gente común. Algunos se estaban desmoronando bajo ella, mientras que otros se elevaban con ella. La línea divisoria se volvía más clara cada día, y me di cuenta de que el mensaje aterrador que Jesús me había dado no era solo sobre el futuro. Estaba sucediendo aquí y ahora. No se trataba de terremotos, guerras o colapsos económicos. Aunque esos podrían venir, se trataba de corazones, de la línea invisible entre la rendición y la rebelión, entre la luz y la oscuridad. Y se movía rápidamente. Jesús me había mostrado estas cosas no para asustarme, sino para prepararme, y ahora las estaba mostrando a otros también. Ya no estaba solo. La parte más aterradora fue la siguiente visión, la más oscura hasta ahora. La oscuridad en esta visión no era solo la ausencia de luz, era la presencia de algo frío, calculado y vigilante. Me llegó una noche a principios de mayo durante un tiempo de profunda oración. Había estado ayunando durante 3 días. No porque alguien me lo dijera, sino porque sentía un impulso divino. Mi apetito se desvaneció, reemplazado por una desesperación sagrada. Quería entender el mensaje que Jesús me había dado. Quería estar listo. Esa noche, me quedé dormido susurrando su nombre, y de inmediato estuve en otro lugar. Estaba en lo que parecía una vasta ciudad sin color. Los edificios eran altos pero sin vida, no en decadencia, solo vacíos. No había pájaros, ni viento, ni voces. El aire se sentía comprimido, como si algo invisible estuviera presionando desde todos lados. Sobre mi cabeza, donde debería haber estado un sol, había un reloj negro gigante. No digital, no mecánico, solo girando lenta y ominosamente. Cada tic resonaba como un trueno, pero nadie reaccionaba. Había personas en las calles, cientos de ellas caminando en líneas rectas,
con la mirada vacía, todas dirigiéndose en la misma dirección, hacia un edificio de vidrio imponente que brillaba como un espejismo. Palpitaba con colores extraños, casi hipnóticos. Intenté llamarlos, advertirles, pero no salió sonido de mi boca. Era invisible para ellos. Entonces escuché una voz, no en voz alta, sino profundamente dentro de mi pecho. Esta es la hora de la decisión. Y no lo saben. Me giré para ver a Jesús de nuevo, radiante y apenado, de pie a mi lado, pero había algo diferente en sus ojos. Antes, habían estado llenos de urgencia gentil, ahora ardían con desconsuelo. El mundo se ha vuelto insensible, dijo. El enemigo ha colocado un velo sobre sus mentes. Persiguen la comodidad, persiguen la aprobación, persiguen la falsa luz, pero el reloj está corriendo. Miré de nuevo al reloj negro. Ahora podía ver que cada vez que avanzaba un tic, un alma colapsaba en la multitud, cayendo donde estaban, desapareciendo como niebla. Nadie lo notaba. Nadie se detenía a ayudar. Solo seguían caminando. ¿Pueden ser salvados? Le pregunté, aunque mi voz aún no salía. Él respondió de todos modos, sí, pero deben ser sacudidos. Y luego me mostró la sacudida. De repente la escena cambió. Estaba volando sobre un mundo que parecía el nuestro, pero todo parpadeaba, como una señal perdiendo fuerza. Vi una nación temblando, no por la guerra, sino por la exposición. Los sistemas se estaban desmoronando. Los secretos estaban siendo arrastrados a la luz. Líderes antes alabados estaban siendo deshonrados. La gente se levantaba, pero sin nada ni cielo. En las yeres, propósito, impulsada por la ira, no por la verdad. Vi iglesias, algunas ardiendo desde adentro, no por llamas, sino por compromiso. Otras se mantenían firmes, radiantes, rodeadas de personas de rodillas, llorando en arrepentimiento. Vi niños profetizando, ancianos imponiendo manos y sanando a los enfermos. Vi reuniones clandestinas en lugares donde la fe había sido prohibida. Vi personas renunciando a la riqueza y la reputación, solo para seguir a Jesús con valentía. Pero también vi a muchos caer. Algunos se burlaban de las advertencias. Algunos se aferraban a falsos maestros que prometían comodidad, sin arrepentimiento. Algunos incluso usaban las escrituras para justificar el odio, el orgullo y la avaricia. Parecían religiosos, sonaban espirituales, pero llevaban la marca del reloj negro. Entonces Jesús dijo algo que nunca olvidaré. Mi misericordia es larga, pero no infinita. Estoy llamando. El tiempo es corto. La sacudida revelará lo que no se puede fingir. Y luego estaba de pie en mi habitación de nuevo, sudando, temblando, jadeando por aire. Mi Biblia había caído abierta en el suelo, y vi el versículo mirándome. Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos. No volví a dormir. Esa noche, no podía. Las imágenes me perseguían, no con miedo, sino con propósito. Había visto el reloj negro. Había escuchado el tic, y sabía que lo que venía en mayo de 2025 no era solo un evento único, era el comienzo de una línea divisoria espiritual, el ascenso de los fieles, la exposición de los falsos, el llamado final para que los corazones regresen a su Creador. A la mañana siguiente, me senté en nuestra mesa de la cocina, todavía en pijama, y lo escribí todo en un cuaderno espiral, cada detalle, cada palabra. Titulé la página La visión del Bloconciones. Reloj. Mi mamá lo leyó en silencio. Luego puso su mano en mi hombro y susurró. Necesitamos prepararnos. Y así lo hicimos. Comenzamos a vivir de manera diferente. Reducimos nuestras pantallas, bajamos las distracciones, abrimos nuestra casa para la oración. Compartimos comida, perdonamos a las personas, ayunamos, nos quedamos despiertos por la noche, clamando a Dios por nuestro pueblo, nuestra escuela, nuestros amigos, y esperamos, no con miedo, sino con preparación, porque el reloj negro no había dejado de marcar, y Jesús había dejado una cosa dolorosamente clara. Aquellos que están dormidos no escucharán el último tañido. Mayo de 2025 llegó como un susurro antes de una tormenta. Tranquilo,
casi engañosamente quieto. No hubo sirenas, no hubo explosiones, no hubo explosiones, no hubo titulares globales declarando catástrofe, pero aquellos que estaban despiertos lo sintieron. Algo había cambiado, no solo en la atmósfera, sino profundamente dentro del alma del mundo. Recuerdo estar sentado en mi ventana temprano una mañana, mirando al cielo. Era el mismo cielo bajo el que había crecido, los mismos árboles, el mismo canto de los pájaros, pero todo se sentía delgado, como un telón de papel que podría rasgarse en cualquier momento para revelar algo infinitamente más grande. No podía sacudirme la sensación de que habíamos cruzado un umbral invisible, y no habría vuelta atrás. Y luego sucedió el 13 de mayo. Nunca olvidaré la fecha. Me desperté exactamente a las 3:33 a.m. con una presión en el pecho, no por miedo, sino por urgencia. Era como si alguien hubiera colocado una trompeta junto a mi corazón, y podía escucharla comenzando a sonar, no con volumen, sino con volumen. Significado. Algo en el espíritu estaba despertando. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Me deslicé fuera de la cama y fui a la sala de estar, donde mi madre estaba acurrucada en el sofá, ya despierta. Me miró sin sorpresa. Ella también los había sentido. No hablamos al principio. Simplemente nos arrodillamos lado a lado, tomados de la mano, rezando en silencio. Entonces comenzó. Afuera, el viento se levantó, pero no había tormenta. Los árboles se balanceaban como bailarines en cámara lenta, y el cielo se transformó en tonos que nunca había visto, colores que no estaban en el espectro visible, pero de alguna manera conocidos por el alma. Era como si la creación misma estuviera despertando. Escuché el zumbido de nuevo, la misma baja frecuencia divina que había escuchado en la presencia de Jesús durante mi visión. No venía de la tierra, venía a través de ella. Y entonces los vi, personas emergiendo de sus casas, algunos emergiendo de sus casas, pijamas, algunos llorando, algunos riendo de alegría, otros con labios temblorosos. Era como si algo les hubiera abierto los ojos de repente. Eran personas comunes, maestros, conserjes, jubilados, mecánicos, ahora de pie en sus patios como peregrinos que acababan de llegar a las puertas de Sion. Algunos se arrodillaron en el pavimento y se arrepintieron allí mismo. Otros levantaron las manos hacia los cielos sin saber por qué. No era un avivamiento dirigido por un predicador. No había escenario, ni banda, ni transmisión en vivo. Esto era Dios derramando su espíritu, como si las compuertas de la eternidad finalmente se hubieran desatado. Pero no todos respondieron de esa manera. Otros gritaron y corrieron de regreso adentro, cerrando puertas, corriendo cortinas. Vi a un hombre rascarse las orejas, como si intentara ahogar una voz que no dejaba de hablarle a su conciencia. Otro maldijo al cielo, su rostro torcido de rabia y confusión. Me rompió el corazón. Quería agarrarlos, sacudirlos, decirles: esta es la oportunidad que prometió, pero no podía forzarlo. El momento requería libre albedrío, una elección final. Y supe que habíamos llegado al momento que Jesús me mostró, la hora de la decisión. De repente, el tiempo pareció detenerse. El aire brilló, y por solo unos segundos, el velo entre el cielo y la tierra desapareció. Vi la luz rompiendo a través de grietas en el cielo. Vi ángeles, cientos moviéndose como corrientes de fuego. Y en el centro de todo, lo vi a él, Jesús. No como el hombre gentil en una túnica que había visto de niño en los libros de la escuela dominical, sino como rey, gobernante, inquebrantable. Sus ojos contenían las galaxias. Su voz era tanto trueno como susurro. No necesitaba hablar audiblemente. Su presencia declaraba la realidad. Me desplomé de rodillas sin dudarlo, lágrimas inundando mis mejillas. No era miedo lo que me atrapaba. Era gloria, el peso de la verdad, la realización de que cada aliento que había tomado era prestado de él. Miró hacia abajo, no solo a mí, sino a todos nosotros. El tiempo ha llegado, dijo. Que el trigo sea recogido, que la paja caiga. Y así, el carillón sonó, no fue fuerte, no sacudió la tierra, pero sacudió el alma. Era el carillón final del reloj negro, el que había visto en la visión. Y cuando sonó,
Supe que se había trazado una línea. Ese día ocurrió una división en el espíritu, no visible en las noticias, no anunciada en las redes sociales, pero conocida por cada corazón. Algunos entraron en la luz, otros se retiraron a la sombra. Sombras, y desde ese momento en adelante, nada fue igual. En las semanas que siguieron, comenzamos a ver el fruto. Personas que habían vivido décadas en amargura, perdonando de repente a sus enemigos, adictos siendo liberados de la noche a la mañana, comunidades enteras volviendo a Dios, pero también vimos resistencia, instituciones redoblando el control, falsos maestros torciendo las señales para ajustarlas a sus agendas. La gran exposición había comenzado, pero también el gran despertar. Y ahora cuento esta historia no porque quiera atención, solo soy un chico. No soy pastor, no soy profeta, pero estaba muerto, y Jesús me trajo de vuelta, y no lo hizo por mí, lo hizo por ti. Si estás leyendo esto o escuchas mi voz, te ruego, no esperes, no asumas que estás listo solo porque vas a la iglesia o rezas a veces. La tormenta ya no viene, está aquí, el temblor es ahora, y Jesús te está llamando a elegir, así que te dejo con el mismo mensaje que Él me dio cuando estuve ante Él. Diles que soy real, diles que vengo, y diles que el carillón final está más cerca de lo que piensan. Si esta historia despertó algo en ti, no dejes que se desvanezca. Comenta abajo qué partes te sacudieron más, comparte esto con alguien que amas, y lo más importante, ve a un lugar tranquilo, hoy, y habla con Jesús. Él está escuchando, está esperando, y te ama más de lo que podrías entender.